tiene una asociación con la Biblia. ¿Qué significa? Que la Biblia habla de la luna de sangre. Algunos hicieron fiesta esta mañana por la luna de sangre, donde la pudieron ver. Algunos astrólogos, encantadores, adivinos, brujos, dicen que vendrán cosas buenas, otros dicen que vendrán cosas difíciles. Hay predicadores del evangelio que dicen que esto lo que nos indica es que viene la guerra, y entonces se devuelven y dicen, mire que hubo guerra entre Israel y Palestina hace unos días, claro, porque se acercaba la luna de sangre. Otros dicen que esta es una señal del fin, que hemos llegado al fin y que, mejor dicho, empaquen maletas y todos porque nos vamos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la luna de sangre o de las lunas de sangre? ¿Y de dónde entonces se toma para tratar de relacionar un eclipse como este, que se llama luna de sangre, porque la luna se ve así como la estoy mostrando ahí, así se vio en algunos países? Esta es una foto de lo sucedido esta mañana. Entonces vamos a mirar y les pregunto a ustedes, ¿qué conocen de las lunas de sangre? Porque hace algunos años, entre el 2014 y 2015, nos vimos sorprendidos con 4 lunas de sangre seguidas. Y seguidas es que en la Pascua judía del 2014 y después en la fiesta de los tabernáculos se dieron 2 lunas de sangre. Y un año después, en el 2015, se repitió lo mismo, 4 lunas de sangre. Algunos decían en esos momentos, esta es la señal que esperábamos para entender que estamos en los días finales. Entonces, ¿alguno tiene una pregunta, algún comentario que hacer frente a este fenómeno que se dio esta madrugada en algunos países del mundo? En cuanto al evento, pues yo, no porque yo siento que es lo del eclipse, pero en cuanto a la Biblia, aunque hablen de la luna en sangre por los colores, no se ha visto todavía ninguna señal de que el sol se convertirá en tinieblas o que el sol se puso negro. Solamente ha pasado lo de la luna. ¿Quién más quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta? No, yo había escuchado hablar de la luna de sangre también por la Biblia, en Joel 2:31, que dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sí, señor. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer frente a este fenómeno que se vio en algunos países del mundo y para muchos es motivo de alarma porque dicen que ya llegó el final, mejor dicho, y que de aquí en adelante van a suceder cosas? Algunos decían que hoy iba a aparecer el anticristo. Bueno, entonces vamos a mirar con la Biblia algunos textos. Vea, el que citó John Dennis, citó este, ¿no es cierto? Sí, señor, el mismo. Lo citó y ahí mismo apareció. Si ve que no es sino hablar, eso no es sino soplar y hacer botellas, como dicen por ahí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué es lo que dicen algunos para explicar esto y qué es la inquietud que de pronto manifiesta Luz? Es que ella dice que el sol no se ha convertido en tinieblas, pero si miramos bien, es posible que aquí nos esté hablando
de un eclipse de sol y de un eclipse de luna. Eso nos lleva a pensar que pudo haber sucedido un eclipse de sol, por ejemplo, el año pasado o este mismo año, y ahora tenemos entonces la luna en sangre. Algunos dicen que no, que estos simplemente son fenómenos naturales que se dan y que la gente les pone ese nombre porque lo que dice la Biblia es que realmente la luna va a destilar sangre o algo así. Pues yo no me atrevo a asegurar que este sea el cumplimiento o que no sea, pero lo que sí podemos tratar de entender para saber si este es un cumplimiento es lo que dice posterior. Dice que estas son cosas que sucederán antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Y cuál es ese día grande y espantoso? Entonces vamos a continuar mirando. En Hechos capítulo 2, versículo 20, al otro lado, el apóstol Pedro, cuando está dando ese discurso, él cita lo que dijo Joel. Si ustedes ven, es casi exactamente igual el mismo texto. La diferencia es que en Hechos no se habla de Jehová, sino del Señor, y aquí, bueno, es exactamente la misma cita, pero en Hechos no aparece Jehová, sino el Señor. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuál es ese día del Señor grande y manifiesto? ¿O cuál es ese día del Señor grande y espantoso? Esas son preguntas que nos hacemos y vamos a tratar de mirar. Entonces vamos a mirar 4 citas para buscar si en ellas encontramos alguna respuesta, y le voy a pedir el favor entonces a María Elena que nos lea Apocalipsis 6:17, a Rocío segunda de Pedro 3:10. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señor. Bueno, doña Fabiola, Malaquías 4:1 y Luz, Sofonías 1:18. Listo. En Apocalipsis 6:17, ¿qué dice María Elena? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, ahí dice, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Podemos pensar que esa expresión que utiliza Juan en Apocalipsis se puede relacionar o es equivalente a lo que dice aquí, el día grande y espantoso de Jehová. Sí, Juan, porque está hablando de ira y espantoso, entonces se relacionan. Y está hablando de un gran día. Sí, Y el día definido. claro, es un día grande, es el gran día de su ira. Entonces, puede ser que antes de que él venga, tengamos este fenómeno, o puede que sea un fenómeno mayor y diferente. Pero la gente, ¿qué hace? Utilizar este tipo de acontecimientos para tratar de decir, llegó el fin, el arrebatamiento está cerca. Mejor dicho, llegaron los 4 vientos y los bombarderos de Rusia y esto se acabó. Yo pienso que debemos nosotros tomar con mucho cuidado este tipo de alarmas porque no estamos completamente seguros, o por lo menos yo
no estoy seguro que esta luna de sangre nos esté a nosotros mostrando que ya va a llegar el día grande y espantoso, porque recordemos que nosotros estamos esperando un día grande, pero no espantoso. ¿O será que el día espantoso de Jehová sea el mismo día 1335? Porque mientras para nosotros será el día más glorioso de nuestra existencia, para el mundo será el momento en que se abren las puertas del infierno y aparece Hades. Estas son reflexiones que yo hago con ustedes, no para alarmarlos, sino por el contrario, para que nos tranquilicemos y para que no nos dejemos llenar de susto y de miedo porque sucedió algo. No, hay cosas de las que hemos visto que donde sucedan, seguramente nos van a generar unas alertas inmediatas y nos van a llevar a tomar decisiones importantes. Pero mientras tanto, esta sería otra señal más para sumarla a las 40 y pico, 50 señales que tenemos de que estamos viviendo el fin. ¿Quién tiene segunda de Pedro 3:10? Yo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí, gracias, ahí habla del día del Señor, pero nos habla de un día donde la tierra se va a fundir, donde todo se va a quemar. Y ahí nos está hablando de un día ya al final del milenio o después del milenio. La pregunta es, ese día grande y espantoso de Jehová es cuando la tierra se queme, se funda, se destruya todo, o ese es el día grande de la ira de él, y quién podrá sostenerse en pie, que es lo que dice Apocalipsis 6:17. Entonces, ahí están dos citas para que la revisen. La tercera es Malaquías 4:1, que dice: ¿aló? Doña Fabiola. Malaquías 4:1. Sí, lo estaba leyendo, solo que no había abierto el... Ah, no. Eso, bueno. Hágale. Dice, Pues. porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, ese es un día espantoso porque va a arrasar con todo. Ese puede ser el día de la ira del Señor. Y eso sería al final de la gran tribulación. Entonces, no sabemos si la luna convertirse en sangre sean estos eclipses, o es que vamos a tener un fenómeno todavía mayor que hará que la luna se vuelva rojiza, pero no visualmente, sino que sea algo que suceda en la luna, que ocurra que la impacte, por ejemplo, un meteorito y desde la Tierra podamos ver la luna roja, pero no por efecto de un eclipse, sino por otro fenómeno. Estas son cosas que nos toca revisar, estudiar, analizar y seguirle preguntando a Dios. Sofonías 1:18, Luz. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los
habitantes de la tierra. Entonces, mire que ahí nos está hablando también de un acontecimiento que puede ser el mismo que narra Apocalipsis 6:17, que es el día de su ira, el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. O puede estar hablando de lo que ocurrirá al final del milenio. Entonces, no sabemos exactamente, por lo menos yo, no sé si ese día grande y espantoso de Jehová, que vendrá, que ocurrirá, que sucederá, que será de miedo, de espanto, de asombro, que será una purga en todo el planeta, si es el día de la ira o es al final del milenio. Pero lo que sí es que lo que está escrito se va a cumplir y que estas lunas de sangre nos están a nosotros de alguna manera mostrando que sí estamos viviendo el final, pero aún no podemos precisar cuánto falta para que ocurra ese día grande y espantoso de Jehová. Andrés, ¿quiere hacer algún aporte? No, Juan, simplemente estamos aquí reflexionando cómo va a ser esos días tan horribles para la humanidad. En cuanto a la luna de sangre, no he estudiado el tema. Creo que la gente del mundo. ¿La gente qué, Andrés? ¿Aló? Jorge quiere de pronto hacer algún aporte. No, Juan, está muy claro y muy bien sustentado de acuerdo a la palabra ese momento. No, está bien, está muy entendible, Juan. Bueno, entonces, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? Porque esto nos queda como para hacer una reflexión en los momentos en que estemos estudiando la palabra este fin de semana y entender que esto puede ser una señal o puede ser simplemente un fenómeno que ocurre y que lo hemos denominado luna de sangre, pero no sea necesariamente la luna de sangre de las que nos habla la Biblia. Lo que pasa es que todo se puede aprovechar para como enviar un mensaje de alerta, como tratar de cautivar a veces gente, porque las personas se asustan cada vez que ocurre un fenómeno como estos y además sí debemos confirmar que el Señor colocó el sol y la luna para nosotros contar los tiempos. Y cuando suceden este tipo de fenómenos de eclipses solares o eclipses lunares, son cumplimientos de periodos, son como cuando uno termina un mes o cuando termina un año, son ciclos que se dan y seguramente tendrán un significado, pero como nosotros no estudiamos los astros para saber cuándo tomar una decisión, sino que nosotros estudiamos en la Biblia para conocer qué debemos hacer para alcanzar nuestra salvación y estar preparados. Entonces, creo que vamos como adelante de los otros porque mientras ellos estudian los astros y la Biblia dice que hay una mujer o una iglesia o una ciudad que vive estudiando la astrología, que vive mirando el firmamento, que vive observando el movimiento de los astros y de las estrellas, y entonces ellos no toman decisiones. Algunos dicen que eso ocurre en el Vaticano y tal vez en Londres, y ellos no toman decisiones si las estrellas no les permiten, si los planetas no están alineados de forma tal que ellos puedan decir, hago este negocio o hago este viaje o hago tal o cual cosa. Pero la Biblia dice en un texto
comparezcan ante ti y te defiendan los contempladores de los astros. ¿Qué significa? Que ese día que el Señor actuará en contra de esta ciudad o de esta mujer o de este Vaticano, ese día Él se burlará de ellos, porque no es con los astros que nosotros vamos a ubicar los tiempos y las decisiones que tenemos que tomar, es con la palabra de Dios de manera integral. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces continuamos. Vamos a avanzar. Aquí tenemos, anoche estuvimos estudiando los 1290 días para los que de pronto no estuvieron y los ubicamos aquí 30 días antes del anticristo más los 1260 del anticristo y total son 1290 días. Estudiamos estos versículos de Zacarías 11:8, donde dice que en 30 días va a haber una prohibición, o ya existió una prohibición en el tiempo de Daniel, de no pedir a otro Dios que no fuera al rey, y parece que ese culto se va a volver a instalar y se va a pedir que durante un mes le hagamos fiesta tal vez a este señor o a otro tipo, o una prohibición de reuniones y de eventos y de cultos, así como nos metieron en una cuarentena el año pasado, nos metan 30 días en la casa y nos digan no nos permitan reunirnos. Esa prohibición será parte del inicio de la prueba, según lo que yo entiendo. Y también en esos 30 días parece que mueren 3 pastores en un mes, como dice Zacarías 11:8. Los 2 testigos dijimos que posiblemente el ministerio de ellos, que dura 1260 días, empieza cuando empiecen estos 30 días antes y termina 30 días antes de finalizar el periodo del anticristo. Esto lo vimos ayer. Y también los 1335 días que dijimos que 1260 días del ministerio del Señor Jesús. Después se detuvo ese conteo de las 70 semanas de Daniel, y cuando venga el nuevo conteo empiecen los 42 meses del anticristo o los 1260 días. Entonces sumamos 1260 días del ministerio de Cristo y 75 días más en este tiempo que el anticristo tiene para actuar, y entonces sumamos los dos y nos da 1335 días. Aquí arriba estamos mostrando lo mismo, que son 7 años que el Señor confirmó la ley y que el reloj está detenido en este tiempo, 1260 más 75, 1335. Aquí estábamos hablando de la abominación desoladora, que posiblemente no empieza con el tiempo del anticristo, sino cuando se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y que posiblemente eso sea simultáneo con el día 1335, cuando nosotros entremos a la gloria, cuando la gloria de Dios se refleje en nuestro ser, la humanidad entrará en completa oscuridad y empezará lo más duro de la gran tribulación, y ahí se sentará el anticristo en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces eso lo estuvimos analizando anoche. Ya dijimos que la abominación desoladora, entonces también hay un espacio de 75 días cuando empieza la gran tribulación, y que este personaje parece ser el cuerpo que se va a utilizar para sentar allá, pero con la entidad que posiblemente está en la reina Isabel en estos momentos, y se encuentra el ángel del abismo que sube del pozo del abismo cuando cae un ángel, y tal vez cuando cae ese ángel sea como dijo el Señor Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y cuando el puente se quiebre, cuando Chavita muere, tal vez ese sea el momento de caer del cielo como un rayo Satanás, y se le dan las llaves del abismo para que suba
al ángel del abismo y se encuentran los dos en este mismo cuerpo. Entonces, aquí en este cuerpo estaría la muerte y el Hades, o Satanás y el diablo, como lo quieran llamar. También dijimos que el día 1335 es aquí y que ahí sucede el primer arrebatamiento y que ese primer arrebatamiento tiene que ver con lo que dice Isaías 61, 1 al 3, que el doctor John Jairo se lo sabe de memoria, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es que dice? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué más? Todavía no nos lo hemos aprendido. Ah, bueno, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando venga esa luz, vamos a nacer de nuevo, que es lo que yo he venido insistiendo, que nosotros estamos en un proceso de nacer de nuevo y que todas las cosas se hagan nuevas. Y ese nacimiento de nuevo implica desde el momento en que miramos y creemos y nos arrepentimos hasta el día en que entremos en la gloria de Dios y se cumpla esa luz que nos alumbrará completamente y que esa gloria se reflejará en nosotros. Ahí podemos decir que hemos hecho el retorno, el regreso, la restitución, que como Adán cayó y murió, ¿cayó de qué? De la gloria de Dios, porque Pablo nos dice que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Adán fue destituido de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando entró el pecado al mundo. Y cuando salga el pecado del mundo, seremos restaurados a la gloria de Dios. Y ahí podemos decir que esa muerte que experimentó Adán al perder la gloria de Dios, nosotros ahora hacemos el retorno, nacemos de nuevo y se termina todo ese ciclo o todo ese periodo o todos esos pasos que tenemos que dar hasta llegar a ese estado especial donde seremos coronados de gloria y la gloria de Dios se verá en nosotros. Y miramos también Isaías 40:30, donde dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como las alas, como las águilas, sus alas levantarán. Entonces, ese es un estado de gloria, pero aún no hemos salido de la tierra. Este primer arrebatamiento será interno. Pasaremos del lugar santo al lugar santísimo, de un primer piso a un segundo piso, de estar separados de Dios a la presencia de Dios, de estar en el lugar santo a estar tal vez dentro del arca, protegidos, guardados en completa paz, en un éxtasis, en una gloria, en un cántico permanente, en un coro celestial. Todos los miles de almas cantaremos en coro especial sobre toda la tierra, en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Y estábamos mirando que ese día 1335 es la cena de las bodas del Cordero. Y ese día entonces, esa cena de las bodas del Cordero, las vamos a disfrutar nosotros. Será el primer arrebatamiento, será una transformación, porque si nosotros pasamos de un estado a otro, es transformación. Si nosotros pasamos del segundo cielo al tercer cielo, es transformación. Y en ese momento ya estamos disfrutando de la incorrupción, porque nosotros vamos a estar sin pecado y eso nos permite estar disfrutando de una posición donde el pecado no nos va a tentar más, donde no nos va a atormentar más, se nos quitará el miedo, se nos quitará el dolor, se nos quitará todas esas enfermedades que
a consecuencia del pecado vinieron sobre el hombre. Entonces nosotros a partir de ese momento cambia nuestra existencia, cambia todo interiormente. Por eso hablamos de una transformación, pero yo no estoy diciendo que nos vamos a ir de la tierra todavía. Para mí eso sucederá más adelante. Aquí entonces vamos a mirar el segundo arrebatamiento. ¿Y cuál es ese segundo arrebatamiento? El primero es el día 1335, pero el segundo viene a ser al final del milenio. Ahí nosotros ya estaremos en un cuerpo transformado o nuestro cuerpo será transformado. Ya no vamos al tercer cielo, sino al paraíso y ya no estaremos en este cuerpo de carne porque tendremos un nuevo estado que ya no es solamente la incorrupción, sino la inmortalidad. Pero eso no sucede hasta que nosotros no tengamos la corona de gloria, luego tengamos la de honra que durará casi 1000 años, nosotros siendo honrados, siendo reconocidos, siendo respetados, siendo valorados. Nos harán calle de honor en cualquier lugar. Nosotros tendremos la sabiduría de Dios. Tal vez en ese periodo es que haremos cosas más grandes que las que hizo el Señor Jesús, porque Él lo dijo. Los que creen en mí harán cosas mayores. En ese periodo, la tecnología, la ciencia, el poder del hombre será inimaginable. En esos 1000 años, nosotros vamos a hacer cosas que hoy no creemos que se puedan hacer. Tal vez en ese milenio nos podamos comunicar telepáticamente, no necesitaremos celulares. Tal vez en ese milenio vamos a poder explorar parte de nuestra galaxia. Bueno, esas son cosas que nosotros podemos imaginárnoslas o especular con ellas, pero sabemos que estamos aquí a la expectativa de las sorpresas que tal vez Dios nos tiene. Entonces, aquí vemos ese segundo arrebatamiento, que es cuando ya salgamos de la tierra, cuando ya nos vamos para la Nueva Jerusalén, cuando ya definitivamente abandonemos este cuerpo de carne y tengamos un cuerpo incorruptible e inmortal. Ese día de ese arrebatamiento 2 es como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta el final del milenio, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes son ellos? Los que han resucitado incorruptibles. Pero ¿cuándo se volvieron incorruptibles? Antes, en la cena de las bodas del Cordero. Y juntamente con los que estén vivos o con los que resuciten, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. En este versículo de Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en este día es que Él aparece y en ese día que Él aparezca, nosotros vamos a estar con Él en las nubes. Y ese día es que Él le muestra las señales de las heridas en sus manos a los judíos, porque ahí es cuando se cumple el tercer día. Aquí ya vamos a mirar los sellos, pero me gustaría saber si quedó más o menos claro cuando yo hablo de dos arrebatamientos. Uno, aquí donde dice primer arrebatamiento y transformación al tercer cielo dentro del cuerpo, es cuando se nos quite el pecado, el día 1335. Y el otro arrebatamiento, casi 1000 años después, cuando venga
el Señor, cuando sea transformado también nuestro cuerpo, cuando no vamos a estar dentro del cuerpo, sino que ya podemos salir del cuerpo y ya alcanzaremos la inmortalidad. El día 1335 alcanzamos la incorrupción y el día al final del milenio, cuando el Señor aparezca, alcanzaremos la inmortalidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Será que se cortó este internet? No, Juan, todo muy bien. De pronto en otro momento que haya posibilidad, de pronto hay textos bíblicos que nos muestren cómo hacer el tratamiento para los judíos en el milenio. O sea, cómo va a ser esa experiencia, porque nosotros vamos a tener una condición diferente a la de ellos. Nosotros vamos a aprender del reino de justicia y nosotros seremos reyes y sacerdotes, pero en ese sentido seremos también maestros para ellos o les daremos una instrucción para poder que ellos lleguen a ese momento cuando ya el Señor se les manifieste, ya en su segunda venida. ¿O cómo será eso, Juan? Bueno, Tercera venida. recordemos, Andrés, que hay un movimiento alrededor de los judíos que se conoce como judíos mesiánicos, y ellos creen que los que van a reinar en el milenio son los judíos y no la iglesia. Y ellos piensan que los judíos tendrán entonces esa supremacía sobre todo el mundo, que el milenio es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a los judíos. Pero mi posición es distinta, que el milenio es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a la iglesia. ¿Por qué lo pienso así? Porque recuerde que en Apocalipsis dice que el que venciere regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Y a quién se le está haciendo esa promesa en Apocalipsis? ¿A la iglesia o a Israel? Les una pregunta. A la iglesia. A la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender que aunque Dios tenga un plan con el pueblo de Israel, también Él tiene dentro de ese plan un castigo, y un castigo que no ha terminado. Tanto que, por ejemplo, ayer estábamos comentando que en la Biblia se le compara a Israel con Sodoma y Egipto. ¿Y en qué momento de la historia de esta línea de tiempo que estamos considerando, o antes del Señor Jesús, se le puede señalar o indilgar o enrostrar al pueblo de Israel que ellos son Sodoma? Tal vez en el Antiguo Testamento no vemos una degeneración del pueblo de Israel, sí hacia la idolatría, pero nunca le vemos esa tendencia o esa inclinación hacia la sodomía. Después de Cristo, cuando Él viene, nosotros lo vemos muy religioso al pueblo de Israel. Tenían su Sanedrín, tenían su templo, pero no les vemos esa manía, no le vemos esa conducta perversa de la sodomía. Pero hoy, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una ciudad como Tel Aviv, que la llaman la capital rosa del mundo, la capital de los gays, la capital de los dañados, de los pervertidos. Entonces uno dice, si Dios está diciendo que ellos son Sodoma, ¿y dónde lo dice que son Sodoma? ¿Alguno sabe? En los evangelios se habla de que Jesús, cuando está haciendo milagros, decía que si Sodoma y Gomorra hubieran visto los milagros que él hizo en ese momento, se hubieran convertido. Ellos estaban muy duros, pero no recuerdo en el Antiguo Testamento dónde más se menciona Sodoma. En Isaías capítulo 1, para que tomen nota o si quieren leer conmigo, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra.
porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo está hoy Israel? ¿Entiende? ¿Conoce al Jesús? ¿Conoce a Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? ¿Qué me responden a esa pregunta? No. Entonces, esta palabra puede ser aplicada hoy. Yo digo que sí. Y sigue diciendo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿A quién le está diciendo eso? Dicen, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchación y podrida llaga. No le lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a Israel. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y le está hablando a Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, Dios lo llama a ellos aquí en Isaías, pueblo de Sodoma. Y eso solamente se puede pensar que se está cumpliendo hoy, que esta es una palabra profética escrita en Isaías capítulo 1 para el tiempo final. Y si eso alguien lo quiere refutar, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 11 y en Apocalipsis también les dice lo mismo y les agrega un poquito, porque en Apocalipsis 11, 8 dice lo siguiente: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. ¿Y cómo llaman aquí en sentido espiritual a Jerusalén? Sodoma y Egipto. Así que nosotros tenemos que entender que estamos en estos momentos ante el impresionante, ante el impactante cumplimiento de la Biblia, aún en el pueblo de Israel. Y si ese pueblo de Israel en este periodo de la gran tribulación se le llama Sodoma y Egipto, sí será a esa Sodoma y a ese Egipto que Dios va a cumplirle en el milenio y los va a poner a reinar, o será a la iglesia que le dice que al que venciere heredará todas las cosas, que le dice que juntamente con Cristo somos coherederos, al que a la iglesia se le promete un nombre nuevo, una piedrecita nueva, se le hace una serie de promesas que Dios se las debe cumplir. ¿Y a dónde se les va a cumplir? Y me hace recordar también ese salmo que la otra vez de manera muy especial María Elena nos trajo, ese salmo y nos enseñó algunas cosas, y creo que es el Salmo 37, y en el Salmo 37 dice:
pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué significa eso? Que ¿quién va a heredar la tierra? Israel, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Y quiénes estamos esperando en Jehová sino nosotros? El pueblo de Israel está detrás de un Mesías, negándose en aceptar al verdadero. Van a terminar cautivos detrás de un anticristo. A nosotros no nos están llamando Sodoma, ni nos están llamando Egipto, es a Israel. Yo sé que Dios tiene un plan con Israel, pero lo cumplirá después, cuando Él aparezca al final del milenio, viene a cumplirle a ellos lo que les prometió. Pero yo creo que el milenio es el tiempo de la gloria y de la honra para los que hemos perseverado en el bien hacer, obedeciendo y amando al Señor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?